Hola a todos, soy Raquel y como siempre os traigo un vídeo con salseo del bueno y os traigo algo que en alguna ocasión ya hemos comentado, que eran especulaciones. Se decía que el ex de Shakira y Clara Chía se iban a ir a vivir a esa casa que ya sabéis que tenía Shakira en Barcelona, en la que pues habitualmente cuando ella va allí sigue quedándose esos días ahí, y que también pensamos o sabemos que sus hijos cuando están allí también hacen uso de esa casa. Entonces, claro, era bastante raro, por decirlo suavemente, de que Piqué y Clara pues vivieran en esa casa de Esplugas de Llobregat, que imagino que sabéis de qué casa os estoy hablando. Pues bien, hemos hablado en más de una ocasión que estaban buscando casa. Por otro lado, sabemos que esa casa en concreto de Shakira en Barcelona está en venta por nada más y nada menos que 14 millones de euros, algo que, como también hemos comentado, va a ser bastante difícil que vendan esa mansión, porque es una mansión, no es una casa normal, por ese dineral, puesto que incluso está tasada en la mitad. No sabemos de quién ha sido la idea de poner ese desorbitado precio, pero por otro lado pues estaba diciendo que iban a vender esa casa para así poder comprarse otra. Pues bueno, esto es totalmente falso, es algo, como siempre, rumores, porque ya estos tortolitos tienen nueva casa y os la voy a enseñar porque hay unas poquitas imágenes, digo poquitas porque además han ido a una zona fuera de Barcelona en la que hay muchísima seguridad, muchísima vigilancia. Será seguramente para que no los pillen entrando o saliendo, pero como hay reporteros y paparazzis muy ávidos, pues han ido detrás de ellos y los han pillado y nos enseñan esta casi mansión, porque también es algo parecido a lo que Gerard Piqué tenía con Shakira en Barcelona. Sí que por lo que tiene dentro de la casa es bastante parecida. ¿Será porque echa de menos esa casa? Bueno, os traigo la información que viene de parte del medio digital 10 minutos, en la que, como podéis ver, Gerard Piqué y Clara Chía estrenan una espectacular casa con vistas a las afueras de Barcelona. También nos ponen, debajo del título, el ex de Shakira, me encanta, y su chica, que ya viven juntos en un ático de la ciudad condal, ya lo sabéis, ese triplex que tienen en Barcelona, que como también sabéis, cuando Milan y Sasha están en Barcelona junto a él, pues ella tiene que coger sus cosas y marcharse. Se dice que habitualmente se va a casa de sus padres, pero claro, pues tiene que ser un engorro un poquito para la chica estar con maletas para arriba y para abajo cada vez que vienen los hijos de su pareja, porque ya sabéis que no se juntan. Hay diferentes hipótesis, unos dicen que es por ese acuerdo, ya sabéis, en ese convenio, y que es algo que dijo Shakira que no quería. Por otro lado, pues los que defienden a el ex de Shakira dicen que es porque él no quiere juntar a sus hijos con su actual pareja, algo que a mí me parece bastante humillante si fuera así. Y por otro lado, pues otros afirman que son los propios hijos los que no quieren juntarse con Clara Chía. Bueno, no se sabe realmente cuál es la verdad, pero hay pues todas estas hipótesis. El caso es que no se juntan y Clara tiene que coger sus maletas cada vez que vienen los hijos de Gerard Piqué a Barcelona y marcharse. Entonces parece ser que ya se han comprado esa casa y posiblemente ella no se vaya a casa de sus padres, sino a esta nueva casa que comparten, que como dicen, comparten una espectacular casa en el campo, muy cerca de la playa, y dispone además de piscina y hasta de un pequeño campo de fútbol. Por eso os digo que es un poco parecida a la mansión que tenían en Esplugas de Llobregat. Sí que es verdad que no igual de grande, porque claro, ahí el dinero de Shakira que pagaba esa casa pues tenía que verse por algún lado, evidentemente. Y esta, como está pagada solo por él, y ya sabemos que últimamente los negocios no es que le vayan muy bollantes, sobre todo en esa Copa Davis, que sabéis que ha perdido muchísimos millones. Que por otro lado, pues dicen que la Kings League no le ha ido del todo bien. Bueno, sí que es verdad que en este último evento que ha hecho no ha llenado el estadio, pero bueno, mal tampoco vamos a decir que le vaya al chico en el caso de la Kings League. Pero bueno, eso es otro caso aparte. Nos dicen en el artículo, para explicarnos un poquito sobre esta casa, que estrenan casa a las afueras de Barcelona,
Y hace unos días la pareja pasó por Madrid, ya sabéis, para acudir a ese evento que estuvieron ellos juntos, que fue el pasado 29 de julio, que fue esa final de la Kings League y la Queens League, los grandes proyectos del exfutbolista Ibai Llanos, celebrado, como ya os he dicho en más de uno de mis vídeos, en el Estadio Metropolitano. Allí, el catalán provocó a Shakira, contratando para cantar a Manuel Turizo, que también hemos hablado sobre el tema, que interpretó Copa Vacía junto a Shakira, porque ya sabemos que ella estaba sonando por los altavoces, y además protagonizó un selfie con Casillas que dio mucho de qué hablar. Y en Madrid, Clara Chía se mostró menos tensa ante las cámaras que en anteriores ocasiones. Y de vuelta a Barcelona, la pareja se dejó ver de la mano, demostrando que su amor goza de buena salud. Bueno, simplemente con ir cogidos de la mano no lo dice todo, pero bueno, así es como lo dicen en estas líneas. Entonces ya nos hablan un poquito sobre esa casa. Dicen, de hecho, Piqué y Clara, que ya viven juntos en el ático de Piqué y comparten su amor en redes, bueno, han puesto un par de fotos, nada más, han decidido tener otro nidito de amor a las afueras de Barcelona. Según han podido saber a través de este medio digital, la casa está en el campo, en una montaña y muy cerca de la playa, situada en una colina. Cuenta con grandes ventanales, una piscina infinity y hasta un pequeño campo de fútbol. Además, también dispone de grandes medidas de seguridad, algo muy importante para la pareja, como ya os he dicho yo al principio del vídeo, que será para evitar que los paparazzis pues los capten, quizá pues por esos grandes ventanales que dicen que tiene esta casa, que por cierto, pues ahí tenéis una de las imágenes. Siguen diciendo que su entorno asegura que Piqué está totalmente enamorado de su novia, una relación que le ha ayudado a soportar el huracán que ha supuesto su ruptura con Shakira, y es normal que hayan buscado un nuevo nidito de amor en el que vivir su historia. El propio exfutbolista se mostró de lo más romántico en su canal de Twitch, que imagino que lo habréis visto, que palabras textuales de él: hay que decir a tu pareja que la amas cada día, San Valentín. Yo ni lo celebro porque cada día para mí es San Valentín, comentó, e incluso a principios de verano se comentó que la pareja podría tener planes de boda. Estas palabras las dijo hace poco, como bien estáis leyendo, que lo dijo sobre, bueno, hablando de amor y estas cosas. Ya sabéis que sacan siempre a colación otros temas que no tienen nada que ver con esa Kings League ni con el fútbol. Y bueno, aquí tenemos pues estas dos pequeñas imágenes, y concretamente la que tenéis aquí pues es esa casa en la que, bueno, se ve un poquito dónde estaría esa piscina, cuáles son esos grandes ventanales, y lo que no tengo claro es si es la de arriba o es la de abajo. Pero yo me aventuro a decir que podría ser la de abajo, ya que, como veis, tiene todas las persianas cerradas y todos los toldos. Así que seguramente sea esa casa que está debajo. O sea, la de color amarillito no, la de color marrón. Yo creo que es esa la casa. Dicen, la espectacular casa de Piqué y Clara está en la montaña, pero muy cerca de la playa. Se encuentra a las afueras de Barcelona, ciudad en la que conviven en un ático del exfutbolista, y cuenta con piscina infinity, un pequeño campo de fútbol y mucha seguridad. Como bueno, ya nos han dicho, que nos lo han dicho 3 veces en el artículo. Sobre todo la seguridad, bueno, a mí iba a decir me llama la atención, no me llama la atención, porque como sabemos, pues ellos quieren mantener esa privacidad para poder vivir pues seguramente más alejados de los paparazzis, que ya sabemos que no les gusta nada. No sé vosotros qué opináis, si habíais visto estas imágenes, si no las habíais visto, si entendéis lo del tema de la seguridad. Yo ya os he dicho que lo entiendo perfectamente. Pero vosotros me podéis dejar vuestras opiniones en comentarios, a ver qué opináis sobre todo lo que os he contado. Si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, le dais un me gusta y nos vemos en el siguiente.